Vamos a hacer ahora de manera grupal, vamos a completar la información anterior, ¿ya? La información anterior ha sido toda en relación al sitio, al terreno, a las necesidades que podríamos tener, algunas propuestas que han surgido ahí en relación a cada componente, que nos permiten a nosotros entender a qué nos estamos enfrentando, la magnitud de lo que podríamos realizar, qué criterios deberíamos tomar en cuenta, de qué no nos deberíamos olvidar el momento de realizar un proyecto, ¿no es cierto? No solamente el proyecto arquitectónico, sino el proyecto a nivel urbano, ¿no? Una escala mayor donde tengamos una planimetría, donde esté organizada sobre todo la función estructural, ¿sí? La función eh, me refiero a la estructuración de vías, ¿no? Las vías, recorridos, accesos, lugares donde podamos ubicar algunos equipamientos, otros sectores donde están, por ejemplo, vamos a ubicar los bloques de viviendas, ¿no? Donde tengamos espacios de recreación, espacios de área verde, etc. Es una organización general de una planimetría inicial que van a hacer ustedes en grupo, como una idea muy esquemática, y luego cada persona, cada uno de ustedes va a trabajar sobre esa base para continuar, ¿sí? Individualmente pueden hacer mejoras, cambios, ¿no? A criterio ya personal. Y dejamos el trabajo grupal ahí, ¿sí? No nos vamos a extender más. Lo que sí necesitamos es completar algo de información en el trabajo grupal, que sería, yo pienso, a través de unas cartillas también que podemos manejar en el mismo formato, los mismos criterios, y de lo que se trata es de identificar al usuario, ¿sí? ¿Qué tipo de usuario vamos a nosotros a servir en este caso? ¿Para quién vamos a hacer el diseño? Entonces, ustedes tienen que hacer una definición del tipo de usuario que consideran prudente insertar. Eso depende mucho del contexto, de dónde está, de qué tipos de usuarios tenemos también alrededor, en los alrededores. Como ya han analizado socialmente, por ejemplo, el tema de la tenencia de la vivienda, de la densidad poblacional, saben ustedes qué tipo de familias viven ahí aproximadamente. Lo que podemos hacer nosotros es hacer algunas encuestas internas en el taller para obtener la información más precisa. Por ejemplo, a ver, en este caso, este es un ejemplo del año pasado del análisis del tipo de usuario. Bueno, indica fácilmente que el proyecto está destinado a familias que no poseen casa propia y otorgarles la comodidad que requiere toda la familia. Entonces, ¿qué tenemos? Hay algunos datos, ¿no? Hay 2.873.000 familias en La Paz, el 70.9% poseen casa propia, el 62% son nucleares completas. Estos datos los tienen ustedes en internet. Si quieren, pueden utilizarlo. Me parece mucho llegar al análisis de saber cuántas familias hay y cuántas necesitan casa propia, porque no vamos a poder resolver un problema tan grande, pero si está la intención, pues podemos colocar algunos datos. Nuestro proyecto está destinado al 29.1% de las familias que no poseen casa propia. Esto me parece muy ambicioso, ¿no? O sea, es para mucha gente eh, pensar en un proyecto de este tipo, ¿no? Pero bueno, este era un trabajo grupal y esa era la intención que tenía. ¿Cuál podría ser el usuario? Para eso ustedes tienen que saber, por ejemplo, las definiciones de qué significa una familia nuclear completa, qué significa una familia de pareja nuclear, una familia monoparental, una familia elegida, ¿no? Entonces, se distribuye la cantidad de viviendas para el tipo de usuario, para el tipo de familia. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer esto para que sea, para que no crean que esto es inventado, digamos? No es inventado. Dependiendo de la cantidad, de las cantidades de tipos de familias que tengamos en nuestra ciudad, nosotros podemos igual definir algunos porcentajes. Vamos a escoger el tipo de familia, sea elegida, sea nuclear completa, ¿no? Mononuclear, monoparental, no sé. Hay diferentes tipos de definiciones de familias. Lo que nosotros podemos hacer es igual obtener datos en porcentaje para la distribución de nuestro espacio. Si todas las familias van a ser iguales, ok, pero tendremos que tener algún justificativo. Si vamos a tener diferentes tipos de familias, que creo yo que es lo que debemos hacer, porque no vamos a trabajar con un solo módulo de vivienda, vamos a tener varios, mínimo tres diferentes tipos de departamentos, ¿no? Tres mínimo. Por ejemplo, departamentos con tres dormitorios, departamentos con dos dormitorios, departamentos con un dormitorio. Eso tendría que resolver problemas
a diferentes tipos de familias por la cantidad de personas que tiene cada grupo familiar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es investigar en promedio en la ciudad de La Paz cuál es el grupo familiar que predomina. Por ejemplo, aquí indica que el que predomina es el grupo familiar que tiene familia nuclear completa, o sea, con hijos. Ese es un 62% en la ciudad. Aquí dice fuente de datos obtenidos del INE, no son del INE, eso nos indica. Si ustedes encuentran datos más actualizados o diferentes, perfecto. Familia de pareja nuclear, o sea, sin hijos, sería un 10%, son menos familias. Familia monoparental, donde el jefe es un jefe de familia con el hijo, ¿no? Puede ser mamá, hijo, papá, hijo, etc. Ese es el 14%. Y familia elegida, o sea, vivir con amistades, es el 14% también. Si vamos a estar, por ejemplo, en el campus universitario, vamos a estar cerca de la Normal, en La Paz, cerca de la Normal del Alto, es diferente, porque en ese caso tenemos que pensar en familia elegida y tener algunas opciones. ¿Quiénes más podrían vivir ahí? Por ejemplo, departamentos para los docentes y departamentos para los alumnos. Las cantidades, los porcentajes que podemos utilizar pueden variar dependiendo del análisis que vayamos a realizar, ¿sí? Entonces, más o menos nosotros tenemos que definir qué tipos de familias vamos a utilizar y en qué porcentaje. Eso se puede basar en estos estudios del INE, de cantidades generales que tenemos en nuestra ciudad, y adecuarlo a nuestro proyecto. Si se trata solamente de familias elegidas, está bien también. Todas van a ser familias elegidas, todos los departamentos van a ser para estudiantes universitarios, por estas 2, 3, 4 razones que nosotros vamos a plantear, y vamos a simplemente variar en la cantidad de dormitorios. Podemos tener departamentos para estudiantes de un solo estudiante, departamentos para estudiantes de 3 estudiantes y departamentos para estudiantes hasta de 8 personas. Por ejemplo, ¿no? Son decisiones grupales, propuestas que ustedes tienen que realizar. Yo veré la variación. De ninguna manera pueden tener ustedes un solo tipo de familia. Eso sí les estoy pidiendo. No un solo tipo. Familias compatibles, sí. Piensen en la compatibilidad que existe. Por ejemplo, no vamos a colocar familias elegidas con familias monoparentales de ancianos, por ejemplo, personas de la tercera edad, porque por el tipo de actividad hay mucha diferencia social. Los ancianos a lo mejor necesitan espacios para descansar, espacios para tener actividades más tranquilas, ¿no? Hacer algunos ejercicios, no sé, huertos urbanos, departamentos con 2 dormitorios. Pero una familia elegida tiene otro tipo de actividades. Seguramente si son jóvenes tendrán igual espacios deportivos, pero de otra escala, ¿no? De otra proporción, de otro tipo de actividad. Entonces piensen bien, ¿sí? La selección del tipo de familia depende de cada grupo, solamente que tiene que estar bien justificada, ¿sí? Y esto se puede eh, justificar, claro, soportar sobre la base de algunos datos reales, ¿sí? El INE tiene datos, existen datos también en páginas, por ejemplo, pueden ustedes encontrar datos en proyectos de grado, en tesis, donde hayan hecho algunos estudios de la población, donde tengamos datos de qué pasa en la ciudad de La Paz, qué pasa en la zona sur, qué pasa en la zona norte, qué pasa en el Alto, ¿no? Qué tipos de familias son los predominantes, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es definir el tipo de usuario y algunas actividades. ¿Qué tipos de actividades realiza cada tipo de usuario? Y algunas son básicas, ¿no? Digamos, alimentarse, digamos, movilidad funcional, intimidad, no sé, vestuario, descansar. Esto está medio mal, ¿no? Está medio mal organizado, pero esto ustedes lo van a hacer bien, ¿sí? Después tenemos aquí, bueno, quieren implementar otras actividades complementarias a las básicas, porque hay actividades básicas, comer, dormir, no sé, pues trabajar, asearse, no sé, esas son las necesidades básicas. Sobre esas hay otras actividades que las personas realizan que son complementarias, ¿no? Que pueden proponer ustedes. Si son jóvenes, pues realizarán, no sé, actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades de aprendizaje, de lectura, no tengo idea, ¿no? Para adultos de la tercera edad, pues serán otras actividades, para grupos familiares otras actividades, de manera que nuestros espacios van a poder soportar todo tipo de equipamientos, todo tipo de diseños que nos permitan proponer algo para el usuario, algo completo, no solamente lo básico, sino también actividades complementarias, ¿ya? Después tenemos, bueno, estos ya son datos
adicionales, datos de la tenencia de la vivienda, que ustedes ya lo han hecho, el tipo de tenencia, ¿no? Esto es tenencia y esto es tenencia, bueno, es prestadas por parientes, dice, prestadas por parientes o amigos, esto es diferente, esto es en Mayasa, esto es en general, bueno, eso creo que no es importante. También hay datos de personas que trabajan, que no trabajan, ¿no? Son cosas que por ahí necesitamos saber, ¿no? Por ahí nosotros requerimos entender qué cantidad de personas o qué porcentaje de las personas van a trabajar, qué otra cantidad no. Si vamos a analizar estudiantes universitarios, a lo mejor un porcentaje de estos estudiantes tienen hijos y tenemos que pensar en otro tipo de departamento. Si ese grupo de estudiantes, por ejemplo, también se diversifica en estudiantes que trabajan y otros que no trabajan, podríamos pensar en definir algunos promedios entre nosotros. Nosotros, como taller, somos muchas personas, somos 60 y pico, podemos hacer encuestas grupales dentro del mismo taller, ¿no? Podemos, digamos, pensar en una encuesta tipo formulario de Google, donde digamos, a ver, son estudiantes universitarios y necesito saber qué tipo de vivienda necesitarías tener o qué tipo de actividades te gustaría realizar. O, por ejemplo, entre cuántas personas prefieres vivir y le dan la opción, digamos, ¿no? Solo con una persona más, con 0 personas más, con 5 personas podría vivir. Preferiría vivir con mis hermanos, digamos, ¿no? Porque hay gente no sé, pues grupos familiares que manda a todos sus hijos a estudiar a La Paz porque viven en el área rural, digamos, y todos los hermanos quieren vivir juntos. Entonces, ustedes pueden hacer encuestas dentro de nuestro curso para obtener datos más precisos. Si tenemos una encuesta realizada a 10 personas, ya es válida, ¿sí? Ya vale la opinión y vamos a tener porcentajes. Si tuviéramos una encuesta realizada a 100 personas, sería fantástico, porque esas 100 personas ya hacen eh, un grupo poblacional que permite, digamos, la exportación de datos a escalas mayores. Es mucho mejor. En las instituciones, por ejemplo, hacen encuestas mínimo a 1000 personas para obtener datos con precisión, ¿no? Datos de población dependiendo del área donde estemos trabajando, sea rural o urbana. En nuestro caso, sería interesante tener encuestas realizadas, no sé, pues mínimo a 20, 30 personas, ¿no? Para tener una idea general de qué es lo que conviene. Podemos hacer encuestas no solamente de tipo usuario universitario, usuario estudiantil, sino también tipo usuario familiar. Así cada uno de nosotros me llega la encuesta y le mando, no sé, a mis papás, le mando a mis tíos, me ayudan a llenar el formulario, etcétera. ¿Sí? Ustedes pueden ver la manera. Es una buena manera de tener datos reales, de proporción, de cantidades y confirmar qué tipo de usuario será el que va a preferir vivir en mis departamentos. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué les estoy pidiendo que hagan esto? Porque nosotros nunca vamos a poder pensar en un proyecto eh, que no responda a las necesidades de un grupo real, de una situación real. ¿Ya? Nosotros en el taller, o sea, difícilmente nos vamos a enfrentar a situaciones inventadas, ¿no? No nos vamos a inventar un usuario, por ejemplo, pensar en la vivienda para no sé, un padre de familia que tiene, bueno, su familia de 4 personas y que además es un arquitecto y que además es yo sé, pues, es un amante de las motos, ¿no? O sea, puede ser, pero es muy preciso, es demasiado preciso y ese usuario puede ser que sea único en 1 millón, puede ser. Creo que es mejor enfrentarnos a un usuario plenamente real, que lo vamos a obtener de nuestros mismos criterios. Pueden ustedes ampliar sus encuestas y mandar a otros amigos, a sus, no sé, vecinos del barrio, a sus contactos de la U, ¿no? A sus contactos de colegio tal vez, que les ayuden a recabar información mucho más puntual, mucho más precisa. ¿Sí? He visto un proyecto, no he visto, bueno, me lo han comentado, de otra universidad que había sido vivienda, ¿cómo era? Vivienda unifamiliar para un amante de la música clásica, digamos, ¿no? Entonces, esa vivienda tenía que tener algunos espacios muy, o sea, diferentes, ¿no? Unos espacios que sean, pues, que no reboten el eco, donde pueda tener sus instrumentos, tal vez, donde pueda tener sus discos, ¿no? Cosas así. Pero es muy específico, es demasiado específico. Nosotros vamos a tener una variedad de usuarios
qué es lo que realmente sucede en una vivienda colectiva. Al pensar en una vivienda colectiva tenemos que asimilar que los usuarios no todos son iguales, son similares, con similares gustos, similares actividades, ¿no? Pero no son plenamente iguales. Yo vivo en un condominio donde varias de las familias que viven acá, somos 16 familias, tenemos igual hijos menores de edad, tenemos mascota, tenemos vehículo, más o menos hacemos las actividades similares, tenemos los mismos horarios, digamos, pero también hay gente de usos y costumbres diferentes, ¿no? Hay personas de la tercera edad, unas 2 o 3 departamentos están ocupados con personas de la tercera edad que viven solos, que viven solas, unas señoras, y tienen otras actividades. Entonces les molesta la bulla, por ejemplo, cuando los niños salen abajo al garaje a jugar, a corretear, se quejan a veces, ¿no? Por favor, dejen de hacer bulla, son las 8 de la noche, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que pensar en alternativas, hay que pensar en qué podemos hacer. De manera que el usuario nunca va a ser único para nosotros pensando en una vivienda colectiva. Va a ser un usuario diverso, que va a tener diferentes usos y costumbres, ¿ya? Entonces, mínimamente tres grupos familiares estaría bien. Pueden ser más, por supuesto. Vamos a ver si ha cargado la siguiente lámina. ¿Qué más tiene aquí? ¿Era esta? Sí. A ver. ¿Qué ha cargado aquí? Todo lo que viene a continuación ya es igual decisión de cada grupo, son ampliaciones de la descripción, qué actividades más se realizan, por ejemplo, ahí tiene 4 tipos de familias, ¿no? Actividades extra normales, eso está mal, no se dice extra normal, extra normales por familia. Bueno, otro tipo de actividades fuera del hogar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realizan las familias? Algunos ejemplos de módulos funcionales dependiendo del tipo de familia, algunas ideas, ¿no? Espacios para las actividades, para las familias, ¿no? ¿Qué tipo de espacios se necesitarán? Algunas áreas privadas, ¿no? ¿Cómo serían? Algunas áreas de servicio, algunas actividades al aire libre, cuáles serían las pasivas, las activas. Bueno, ustedes pueden hacer esto bien bonito, ¿no? Bien hecho. Y luego algunas ideas de funcionalidades, ya se han adelantado un poco, que habla de tipologías, algunas propuestas, como puede ser la zonificación, no pasa nada. Con esto no pasa nada porque en realidad ustedes ya tienen más arriba su análisis de tecnología, por ejemplo, ¿no? De posibles materiales, posibles detalles constructivos, posibles espacios, ¿no? Es diferente lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan un análisis del usuario para determinar qué tipo de usuario podríamos tener. A ver, tal vez hay algún análisis mejor hecho que este. Bueno, sí, lo que pasa es que he escogido cualquiera. Ven, aquí tiene 3, 4 láminas, 5 parecidas, ¿no? A ver, vamos a venir acá a este grupo, no sé qué han hecho. Análisis del usuario. Está cargando. A ver si carga. Quiero ver alguna que haya cargado. A ver. Aquí hay otra vez. No sé si. Ahí no me deja descargar textos. Más aquí tal vez, más allá. Usuario. Esto ya es otra cosa. Vamos a descargar esta laminita. Vamos a ver de qué se trata. Okay. Este es similar. Si ven ustedes, para poder tener una comprensión del usuario es importante tener datos, ¿no? Tener porcentajes, tener números, cantidades posibles. Aquí habla, por ejemplo, es diferente, ¿no? Una encuesta realizada el 14 de abril de 2021 con la participación de 60 personas. Está muy bien. Se pueden obtener los siguientes porcentajes representados en los gráficos. La población muestra en su mayoría que son de género femenino. En un porcentaje menor pertenecen al género masculino. En una edad entre 18 y 24 años. Esta encuesta ha sido realizada a estudiantes y su usuario va a ser estudiantil, ¿no? En ese rango de edades de 18 a 24. Ahí están los géneros, las edades, ciudades en las que viven, El Alto, La Paz y otra, dice. Bueno, y aquí hay algunos otros criterios, que me parece, esto está mucho mejor, porque dice universitarios que pasaron por la COVID-19.
De esos estudiantes que han encuestado, el 33.4% han atravesado por problemas de COVID. Ahí están los datos de la encuesta. Aspectos de la vida que del estudiante que se vieron afectados por la pandemia. Aquí hay unos datos que son interesantes. ¿Qué es lo que la pandemia ha afectado en el estudiante? Dice, han tenido problemas emocionales, de salud, psicológicos, económicos o ninguno. Está muy bien porque eso nos va a permitir a nosotros saber cómo ayudar un poco, ¿no? Qué otros ambientes podríamos diseñar, que nuestros departamentos tengan terraza, que nuestros departamentos tengan balcones, tengan todos los dormitorios con baño privado, ¿no? Que tengamos cerca servicios de salud, no sé, hay que pensar un poco en lo que está sucediendo ahora y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo, ¿no? Estamos pensando en la vida de una manera distinta. Después dice universitarios de bajos recursos sin acceso a una vivienda cerca de la universidad. Sus departamentos van a ser para ellos, ¿no? Para los universitarios que vivan lejos o que no tengan recursos, que vivan en las áreas rurales o que, digamos, su facultad está en el mismo campus y ellos puedan vivir cerca para evitarse pasajes de transporte y demás cosas, ¿no? Año de carrera que está cursando el estudiante. En la encuesta realizada, la mayoría de la población está cursando el segundo año. Allá. Claro, es que han debido realizar encuestas dentro del taller, me imagino, pero está bien. ¿Cuál es su tiempo de demora para llegar a su facultad? 2 horas, 1 hora, 30 minutos, ¿no? ¿Usted tiene hermanos que estudien en alguna facultad? Sí, ¿no? ¿No? Entonces, hay datos que ustedes mismos se los pueden plantear, que les pueden ayudar a establecer preguntas precisas, preguntas puntuales, de manera que podamos obtener datos que nos lleven adelante, ¿no? Cuidado, hagan preguntas muy ambiguas, preguntas de opinión y esas cosas en las encuestas no nos van a ayudar mucho. Y después dices universitarios que son padres de niños pequeños, estado civil son solteros y son el 41.6%. Es una cantidad grande, bastante grande. Entonces, eso significa que casi la mitad de nuestros departamentos van a ser para estudiantes que tienen hijos. Y habría que pensar necesariamente en tener una guardería cerca para que los estudiantes dejen a sus hijitos y puedan ir a estudiar, ¿no es cierto? Entonces ya la idea, digamos, del usuario va cambiando, es diferente, es totalmente diferente, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver su última lámina. Este trabajo me parece que está mucho mejor que el otro. Después tenemos aquí otra lámina. ¿Cuáles son sus características? ¿No? Algunos comentarios. Estudiantes que estén superando el COVID. Estudiantes sin acceso a una vivienda. Bueno, los comentarios. ¿Cuáles serían más o menos los módulos? Ustedes pueden traer sus módulos también, que ya los tienen. Una encuesta realizada muestra, nos arrojó las siguientes cifras en relación a las preferencias. Prefieren vivir con un compañero, prefieren vivir solos, prefieren vivir con 2 compañeros, con 3 compañeros, con 4, con 5 compañeros. Entonces ahí tienen los porcentajes clarísimos de cuántos departamentos, de qué tipo van a poder implementar, ¿no? Y esto se lo saca de información primaria, que somos nosotros. Nosotros vamos a hacer la información primaria y podemos ampliar nuestro universo un poco. Si se trata de proyectos que no sean para universitarios, que sean para familias nucleares, ¿no? de diferente, por ejemplo, las que están en Oquisamaña, las que están en Mayasa, ¿no? Tienen otro criterio. Pero también nosotros podemos ser útiles para llenar esas encuestas. Entonces podemos hacer las encuestas, despacharlas a nosotros mismos y nosotros llenar ya no como estudiante, sino como hijo o como padre o como miembro de una familia distinta, de una familia, digamos, nuclear, ¿no? Entonces podemos lograr esos objetivos, ¿ya? A ver, y hay una más que dice, ¿qué necesidades? Bueno, esto era parecido al anterior sobre el tipo de actividades. ¿Qué necesidades tienen los universitarios? Eso también lo pueden obtener de unas encuestas, ¿no? Que las pueden hacer ahora mismo. Necesidades académicas, dice áreas de entretenimiento, alojamiento, alimentación, transporte, salud. He leído de abajo para arriba. Algunas imágenes ideales, digamos, de los espacios que quieren tener fuera de la vivienda, números de personas con las que se quiere compartir un dormitorio. Bueno, esto se está repitiendo, ¿no? Y ya. ¿Sí? Bueno, me gustaría que ahora vayamos resolviendo dudas sobre este trabajo que les estoy pidiendo, que yo les aseguro que para mañana lo pueden tener. Sí, para mañana lo podrían tener, pero podemos hacer una especie de borrador, hacer una revisión y lo entregan el día lunes. No quiero demorarme tanto. Y también,
para el día lunes ustedes pueden ya recopilar información sobre lo siguiente, sobre la siguiente etapa, que van a ser los proyectos análogos. Voy a abrir un formulario de Google, ¿ya? Para darles algunas pautas de cómo pueden hacer su formulario y que ustedes me hagan algunas preguntas si es que consideran necesario. Si no saben cómo llenar, si quieren algunas recomendaciones, pues podemos ir llenando con ustedes. Espérenme un minutito, por favor, un momentito. Vayan pensando en dudas si es que tienen alguna consulta sobre el usuario, ¿ya? Víctor, ¿me escuchas? Arquitecto, Hola. Sí, te escucho. Dale. bueno, más que todo acá, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es enfocarnos al usuario, ¿no? En cómo va, más que todo lo que es referido al usuario, ya no a los antes de la investigación y también tendríamos que hacer un análisis, eso es más que todo la pregunta aquí, un análisis del usuario y eso aquí. Ya. Está un poquito baja mi señal. No sé si me escuchan bien. Yo a ti te he escuchado medio entrecortado. ¿Se me escucha bien? Sí, aquí se me escucha bien. ¿Se escucha? Ya, súper. Sí, se trata de hacer un análisis ya directamente a un usuario preferente. ¿Ya? O sea, ustedes definen, según todo lo anterior, además, porque ya han hecho ustedes una investigación. Acá está, a ver. Acá han hecho un estudio socioeconómico, ¿no es cierto? Donde han determinado algunos parámetros poblacionales, donde tienen aquí está, subsistema, actividad socioeconómica y cultural, tienen aquí algunos datos de actividades, tienen el sistema poblacional, yo sé que no se ve bien ya, pero está cargando el sistema poblacional, grupos etarios preferentes, ¿no es cierto? Y nos hemos abocado más o menos a los distritos donde estamos trabajando. Como los datos del INE van por distritos, entonces ustedes ya tienen una idea, ¿no? Aquí están los datos poblacionales, el entorno, ¿no es cierto? Estas cosas que hemos ido haciendo. Como ya tienen ustedes una idea general de algunos porcentajes, algunas cantidades, grupos etarios tal vez, ¿no? Cantidad de población, etcétera, densidad poblacional, ya nos vamos a enfocar ahora en elegir a un usuario. Y nuestro criterio para elegir al usuario ya es pues un criterio, digamos, tipo profesional, porque claramente nosotros podemos definir, o sea, más fácil ahora, qué tipo de persona tiene que vivir en nuestro terreno, para quién estamos pensando un proyecto, depende de dónde está. Eso es, cada vez va siendo más fácil. Entonces se trata de eso, de hacer un análisis del tipo de persona que va a habitar ahí. Si estoy en el campus de Cotacota, ya sé para quién es, más o menos. Si estoy en el campus de la normal de Alto Brajes, ya más o menos tengo. Si estoy cerca de la normal del Alto, también. ¿No? Esos tres grupos poblacionales son bastante similares. Si estoy en un área que es más familiar, ¿no? Más de tipo familia nuclear, que sería Pauquisamaña, que sería Mayasa, ¿no? Estos otros terrenos, es otro tipo de familia, porque en ese contexto yo tengo que pensar que mi usuario va a ser diferente. No van a ser estudiantes, puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Entonces dependerá de dónde estemos, para quién hubiéramos pensado. Entonces ahí vamos a resolver muchos de los problemas que los tenemos más arriba, ¿no? Ay, no se ve, pensé que iba a regenerar esto. Sí, pero se trata de eso, de elegir un usuario, elegirlo obviamente con una lógica coherente, ¿no ven? No es elegir al azar, ya haremos para esto, no, sino elegir coherentemente, elegir con lógica y decidir por un usuario tipo que necesite vivir en ese lugar, el mejor usuario para ese lugar. Y nosotros, como les digo, somos una buena fuente, una buena base de datos. Nosotros, por la experiencia, por lo que hacemos, por nuestro entorno más cercano, etcétera, somos una buena fuente. Entonces, sí, se trata de elegir
hacer un análisis muy general, rápido, y esto lo podemos hacer con las encuestas que les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Entonces sí, estás en lo cierto. Alison, dime, ¿qué opinas? Buenos días, arquitecta. ¿Se escucha? ¿Aló? Hola, hola, te escucho. ¿Ya? Sí, te escucho bien, dale. Aquí tenía consultas, dudas sobre los proyectos análogos. Si bien tengo entendido que podemos tomar en cuenta como ejemplo y estudiando también otras obras arquitectónicas relacionadas a lo que vamos a proponer, ¿qué exactamente o cómo podría ser el análisis que tenemos que realizar con estos proyectos análogos? Ya, escúchame, todavía no les he explicado cómo, podemos hacer ese estudio de los proyectos análogos. Ya ahorita solamente les he mostrado el tema del usuario. Lo de los proyectos análogos es básicamente esto. Tenemos que hacer un análisis de 3 obras, puede ser 3 porque puede ser, digamos, a nivel local, o sea, alguna obra de proyecto de vivienda colectiva local que cumpla con estos requisitos. O sea, yo tengo que conseguir esta información de esos proyectos o de ese proyecto, otro que puede ser a nivel Latinoamérica, porque socialmente somos parecidos, y otro a nivel mundial, o sea, que sea de Estados Unidos, que sea de Europa, de la China, no sé, ¿vale? Pero son 3 diferentes proyectos que yo sugiero que escojamos. Sin embargo, todavía no les he explicado nada, ¿ya? Podemos empezar a buscar algunas ideas, algunos ejemplos del tipo de proyecto. Simplemente decir, bueno, he encontrado este otro. Yo tengo acá, por ejemplo, en el trabajo que hicimos el año pasado, varios proyectos. Aquí hay una buenísima, por ejemplo, que es del año 2017, que es en la India, es vivienda para estudiantes. Este proyecto es lindo, interiormente es súper lindo, ¿no? Entonces ahí se hace un análisis del contexto, del funcional, de tecnología, o sea, ya esto es otra cosa, ¿no? De forma, bueno, análisis grupal, dice esto, no sé qué es. Aquí hay otro, ¿no? Este es latinoamericano, dice Casa del Estudiante Latinoamericano, del año 2010, ¿no? En Argentina. Entonces es otro proyecto, se hace un análisis, se recopila información, estudio de funcionalidades, otra cosa, ¿no? Bueno, esto está cargando, pero es estudio de la tecnología del proyecto, un poco más de la forma, morfología, un análisis grupal. No entiendo bien qué es esto, análisis grupal. Pero bueno, y aquí hay una, está cargando. Bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, a ver, alguno que sea local. A ver, no, pero ahorita, como te digo, no les he dado los datos para empezar a hacer este trabajo, ¿ya? Lo haremos hasta mañana, podemos resolver un poco las dudas, el tema del usuario, y luego pasamos recién a este de proyectos análogos. Este, por ejemplo, es un Quartier Equipetrol, se llama, es un proyecto en Santa Cruz, es un proyecto análogo, ahí están los arquitectos, el objetivo es un proyecto residencial, o sea, es vivienda colectiva, para jóvenes profesionales que buscan comodidad, o sea, es para personas que no tienen seguramente hijos todavía, ¿no? Entonces es un proyecto diferente, que es local, es en Bolivia. No, y hay varios así, hay varios. El proyecto de Cristian, ¿qué se llama? Cristian, se me ha ido el nombre, ¿dónde está? Cristian Dávila, que está en Achumani, que es espectacular, que ha sido ganador de la Bienal hace 2 años, o sea, está cargando esto. Pero no se preocupen, no te aflijas todavía. Les voy a dar los parámetros para lo del proyecto análogo. Ahorita me interesa que ustedes puedan tener con claridad el tema del usuario. Resolveremos el tema del usuario y mañana nos quedamos un ratito hablando sobre el proyecto análogo. Y así pueden presentar final del usuario el lunes y el avance del proyecto análogo también el lunes. Yo no creo que les lleve mucho tiempo, ¿ya? Entonces, tengan un poquito de paciencia con esto del proyecto análogo. Mañana vamos a empezar a pensarlo, ¿ya? ¿Alison? Está bien, arquitecta, gracias. Okay. ¿Tienen alguna pregunta más sobre el tema del usuario o quieren que les muestre la encuesta?
podrían hacerla ya nomás. A ver, si no hay preguntas, les voy a hacer algunas sugerencias. Dime, ¿quién eres? En cuanto a la encuesta que se va a realizar, dependiendo del tipo de usuario, ¿cuántas preguntas sugiere que podríamos realizar? Ya, a ver, vamos a establecer esos criterios ahora. ¿Listo? Vamos a hacerlo bien fácil. Podemos plantearnos preguntas que nos lleven a detectar lo mínimo necesario. Primero. Entonces, por ejemplo, bueno, saben hacer formularios, ¿no ven? Imagino que saben hacer formularios, cómo se configura. Bueno, aquí está el diseño, cómo se controlan las respuestas y la configuración. Esto no lo toqué. Lo que sí tienen que tocar es pues esto al final de vista previa, para que todo el mundo pueda verlo y llenarlo, ¿no? Cuidado que esté restringido solamente a estudiantes de la UMSA. A mí me pasa eso cuando estoy en mi cuenta umsa.bo. Si ustedes hacen un formulario Google, háganlo en un Gmail, en cualquier Gmail es más abierto. Si yo hago en este umsa.bo, solamente me recibe respuestas de personas de la UMSA, ¿no? Bueno, esas cositas, fíjense, ¿ya? Después, bueno, hay diferentes formas de poner la pregunta para el tipo de respuesta que voy a tener. Podemos tener respuestas tipo respuesta corta, tipo párrafo, tipo opción múltiple, que para mí es lo mejor. Casillas de verificación también es bueno, o lista desplegable. Luego hay con escalas, pueden ustedes poner rangos, etcétera, que queda bien. Si pongo opción múltiple, entonces cada vez que yo pongo una opción va a ir a aumentar. Pregunta. La primera pregunta que deberíamos hacer. Por ejemplo, para el usuario, depende del lugar, ¿cierto? Depende del lugar. Vamos a pensar en estudiantes, digamos, universitarios, que podría ser el usuario preferente, y lo que necesitamos saber, a ver, vamos a ordenar así, tal vez después. ¿Con cuántas personas te gustaría vivir? ¿Sí? Por las más personas que no son de tu familia, ¿no? ¿Cuántas personas que no son de tu familia te gustaría vivir? Creo que se entiende. Creo que ustedes tienen que revisar bien además la pregunta, ¿no es cierto? Porque puede ser que yo haga preguntas que no sean comprensibles, tiene que estar clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros buscamos las opciones y podemos pensar, por ejemplo, en una escala de este tipo, de 1 a 5, podemos poner de 0 a 5, ¿sí? 0, no importa, la etiqueta puede ser nadie, y el 5 puede ser varios, ¿sí? Puede ser la etiqueta. Pongo que es obligatoria, sí, porque si no, no van a responder, ¿no? Y ya tengo una pregunta, ya sería la primera. Tengo esta y luego esta vengo aquí y la duplico, la copio, y empiezo a hacer, miren, aquí me aparece la escala, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esta la puedo revisar y veo cuáles son las opciones de respuesta. ¿Dónde estoy? Opciones de respuesta. Duplicar. No pasa nada. Creo que en esta no pasa nada. Ok. En esta otra, por ejemplo, podría preguntar, no sé, ¿entre qué rango? No, simplemente la edad, ¿no? Edad. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Pues ahí nosotros podemos dejar esto ya no que sea una escala, sino poner opción múltiple. A ver, opción 1. Estás entre 18, digamos, 18 a 22 años, y la otra opción que sea de 23 a 25, y una más que sea de 26 a 29. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la gente después, si yo le dejo que haga a ver, digamos, esta va a ser así, y la vamos a duplicar. Van a ver. En este caso, no tengo chance de escribir cualquier cosa. Si yo dejo que esta sea, por ejemplo, una respuesta corta o un párrafo, ¿sí? Puede ser, ¿cuál es tu edad?
La gente que iba a escribir cualquier cosa, tengo 21 años, ¿no? Y escriben 21 años con letras, o 21 años, o 21 con números, o escriben años con mayúscula, o años sin ñ, ¿no? Entonces tienen una variedad de respuestas cuando necesito yo el dato concreto. Lo que ustedes tienen que hacer al hacer encuestas, si quieren obtener datos precisos, es siempre dar alternativas de respuesta, en todos los casos, siempre de cero, por eso nadie o todos, ¿no? Nadie o todos. Edades entre este rango, no voy a entrevistar a nadie. Si no están en este rango, no me interesa. ¿Sí? Digamos, no voy a dejar opciones de hacer comentarios, porque si ustedes hacen una pregunta que requiera un comentario en la respuesta, van a tener una infinidad de respuestas y luego tabular eso es un trabajo terrible. Es un trabajo que no merecemos hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es mandar el formulario y empezar a recibir las respuestas violentamente para tener datos precisos, para tener datos concretos y rápidos. Entonces no vamos a dar alternativas de hacer comentarios, ¿listo? Mejor no. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa podemos preguntar? ¿Con cuántas personas que no son de tu familia te gustaría vivir? ¿Cuál es tu edad? ¿En qué año de la carrera te encuentras? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ustedes dan ahí la opción igual. ¿Qué opciones tendríamos que dar? Puede ser así, ¿no? Puede ser una escala lineal de primero a quinto, ya está. Y la duplico. Entonces, ¿qué me aparece? Esto. ¿En qué año te encuentras? De primero a quinto. No tengo más opciones. ¿Sí? Entonces, así mis tortas, mis gráficos al final son muy concretos. Ahora, ¿qué me estoy olvidando yo? Lo más importante. ¿Okay? Lo más importante. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. Nosotros siempre, y esta sí tiene que ser una respuesta corta porque aquí no puedo tener alternativas. Nosotros siempre, lo primero que hacemos al hacer un formulario es pedir el nombre. Y pídanlo bien, o sea, para poder ordenar apellido y nombre. Podemos no querer tener el nombre porque puede ser una encuesta anónima. Si no es el caso, pues no pasa nada. Otra cosa que tenemos que preguntar siempre es la edad. La edad. Y ahí en la edad, pues, ustedes dan lo que hemos puesto abajo, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Pueden ponerlo así, pueden ponerlo con otro tipo de, no sé, escala lineal, ¿no es cierto? Y colocar una escala mayor, ¿no? De 18, 1 por 1, 18, 19, 20 hasta 25. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que preguntar es el género. ¿Sí? Género. Y podemos dar opciones. En este caso, por ejemplo, voy a poner femenino, género masculino, y voy a dar alguna otra opción. ¿Sí? Puede ser otro. Y puede ser también una en la que digo prefiero no decir. ¿Sí? Porque tenemos que recibir todo tipo de respuestas. Y si yo me limito a poner femenino o masculino, puede ser que alguien no quiera llenar mi encuesta. Entonces tengo que abrir las posibilidades. ¿Lo ve? Y hay muchas preguntas de este tipo, además. Por ejemplo, estás casado, soltero, algunas personas prefieren no decir, ¿no? Entonces yo puedo hacer otra pregunta. Tengo aquí. Y las primeras preguntas siempre son para conocer a la persona que está llenando. Apellido, género, seguramente la edad. Y en esta otra, ¿qué quería preguntar? Ahorita se me ha ido. Estado civil. Estado civil. Entonces aquí pongo opciones. Puede ser soltero. No sé, todos los estados civiles, ¿no? Casado, casada, soltero, soltera. No sé, viudo, viuda, divorciado, no sé, ¿ves? Divorciado. Y otra, se puede haber algún otro estado civil, y también prefiero no prefiero no decir, feo es decir, no decirlo, ¿no es cierto? Suena feo, prefiero no decir, ¿ya? Den esas opciones, porque luego hay gente que por ahí se ofende, hay gente que no quiere llenar, ¿no ven? Entonces, cuando nosotros hacemos un cuestionario, es mejor tenerlo así bien abierto, ¿ya? Y con las preguntas necesarias. Si consideran que no es necesario saber el estado civil de las personas que van a llenar su encuesta, no lo pongan. Si consideran que no es importante o no es necesario tener el apellido y el nombre, no lo pongan. Pero hay algunas otras que sí no son necesarias. Por ejemplo, eso del género,
es importante, porque la población estudiantil que prefiere vivir sola, digamos, o prefiere vivir en grupo, se puede limitar a, no sé, pues 60% mujeres, 40% varones. Eso cambia un poco las cosas, ¿sí? Cambian las pautas del diseño. Luego ya vamos a las preguntas más, no sé, más generales. Podemos añadir aquí una, ¿qué es esto? Este es, aquí tendría que poner, puedo asignar aquí está, otra sección. Y me va a llevar a la siguiente página. Hasta aquí, esta pregunta debería estar en la otra sección. Aquí. Hasta aquí todas las preguntas generales. La siguiente sección, le pongo un título, datos más precisos, digamos, con cuántas personas no te gustaría vivir. Bueno, esta de la edad tendría que estar arriba, lo voy ordenando, ¿no? El género, cuál es tu edad, estado civil, ya, con eso. ¿Dónde vives? Ah, buena pregunta, ¿no? ¿Dónde vives? Tal vez, ese tipo de cosas. A ver, ¿qué más podríamos preguntar? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué actividades realizas fuera de tu vivienda? ¿Qué actividades no básicas realizas dentro de tu vivienda? ¿No? O sea, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, estudiar y trabajar en un taller o necesito un escritorio, digamos, un escritorio para hacer mis proyectos. Necesito o me gustaría tener una terraza. Necesito cerca un gimnasio, necesito cerca una guardería para mis hijos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que plantearse las preguntas que les permitan determinar qué tipo de proyecto vamos a necesitar después, ¿no? Y mejor si es en un solo cuestionario todas las preguntas importantes, ¿no ve? Mejor si es así. Entonces, yo voy llenando mi cuestionario con todas las preguntas necesarias. Pueden hacer una gran cantidad de preguntas, como que pueden hacer 10 preguntas y tener toda la información ahí, ¿sí? Es bien importante que ustedes sepan recibir las respuestas concretas que nos van a llevar a determinar porcentajes, cantidades, números, rangos, con preguntas de respuesta puntual, no de selección como una respuesta de párrafo, ¿no es cierto? Como decía, era párrafo o respuesta corta. Mejor si no lo hace, porque eso después cuesta, excepto aquí arriba donde dice nombre, ya, pues ahí qué vamos a hacer. Pero después toditas tendrían que ser así, de selección múltiple, ¿ya? Entonces, ese tipo de preguntas, háganlas. Es importante que en un cuestionario primero esté los datos generales, ¿sí? Y después estén los datos puntuales, porque me permitan a mí tener el criterio mejor, digamos, más claro para mi proyecto. ¿Qué me estoy olvidando yo? Ponerle un buen título, ¿no? Ponerle un buen título, digamos, no sé, información del usuario, información del usuario, o sea, descripción del formulario. Y aquí yo me paso el trabajo de hacer una descripción clarísima. ¿Saben por qué? Porque cuando a mí me llega un formulario, necesito saber para quién estoy llenando, por qué estoy llenando, por qué me están pidiendo mis datos, ¿no? O sea, de qué va a servir la información que yo voy a dar. Nunca se puede enviar un formulario sin tener la introducción bien clarita, bien escrita, bien clarita. Por ejemplo, a mí me ha llegado un formulario, aquí está, para mis hijos, ¿ya? Que es un formulario del deporte que hacen. Y dice, esta información nos ayudará a actualizar y digitalizar nuestros registros. ¿En serio? O sea, no me dice nada más. Yo no sé para qué me están pidiendo, por ejemplo, mi seguro de vida, mi carnet de identidad, mi certificado de nacimiento, todo me están pidiendo. Bueno, yo sé para qué es porque nos lo han explicado ya, pero aquí no dice, o sea, ¿para qué estoy llenando este formulario? Por lo tanto, en la información del formulario, en la descripción, tiene que estar clarito, ¿no es cierto? El presente formulario, ¿por qué se tiene una El presente formulario es una recopilación de información básica sobre los intereses y necesidades del digamos, usuario preferente para para la elaboración para el diseño de un proyecto de vivienda colectiva
en la zona sur de la ciudad de La Paz. Entonces, la gente que está llenando dice, es para eso, para eso necesitan, ¿no? Para eso necesitan saber mi información. De lo contrario, no se la voy a dar. Si yo no soy clara en el momento en el que coloco estos datos de introducción, pues la gente es medio reacia, ¿no? ¿Por qué a quién le voy a mandar mis datos? ¿Por qué le voy a decir que me gusta? ¿No? O sea, hay gente que es así. Entonces, siempre que hagan un formulario, aclaren en la parte superior de qué se trata, ¿ya? Aclaren bien de qué se trata, cuál es la intención del formulario y qué es lo que pretendemos. Aquí me olvidó una pregunta que es importante en la primera, que sería, ¿dónde vives? ¿Sí? ¿Dónde vives? Entonces, ¿en dónde vives? Yo puedo hacer, por ejemplo, Los Ángeles, poner, no es dónde vives. ¿En qué zona vives? Aquí sí, por ejemplo, en opción múltiple pongo, ya, ok. Zona sur, zona central. Puedo poner macrodistrito 1, macrodistrito 2, macrodistrito 3, ¿no es cierto? Zona este o zona oeste, ¿no es cierto? Y zona norte, ¿ya? Pero, ojo, esto no me está indicando en qué ciudad, ¿no ve? No me está diciendo. Entonces, una pregunta anterior tendría que decir en qué ciudad vives, La Paz o El Alto, ¿no es cierto? Vivo en la ciudad del Alto o en la ciudad de La Paz. Y luego recién pasar. En el Alto también hay zona sur, también hay zona norte, ¿no? O yo decidiré en qué distrito de la ciudad de La Paz vives, o en qué distrito de la ciudad del Alto vives, o en qué distrito vives, y dar las opciones de números de distrito, desde el 0 hasta el 28, ¿no es cierto? No sé, los distritos que ustedes consideren necesarios en el rango de la mancha urbana, tanto de La Paz como del Alto. Es bien importante eso. No den opciones a que la gente escriba cosas. Vivo en el distrito 16, no, pues ya ese es otro tipo de respuesta. Y si alguien pone solamente 16, de 16 ya estás fregado porque es otra diferente respuesta, ¿sí? Entonces, ¿dónde vives? Eso es importante. Tal vez una pregunta importante sería, ¿cuánto tiempo tardas en llegar a tu fuente de trabajo? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a un lugar de abasto? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu centro de estudio? No sé, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuántos son tus ingresos mínimos? No sé, preguntas así mucho más específicas nos pueden ayudar a comprender bien para quién vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, es básicamente así. Hagan que todas sus preguntas sean obligatorias. Hagan que sus preguntas... ¿Dónde está esto? No importa. Bueno, pueden añadir imágenes, pueden hacer un formulario bonito, ¿no? Y sería interesante hoy día que cada grupo tenga su formulario y si gustan, si necesitan, lo envían al grupo y piden ayuda, ¿no? Me ayudan a llenar este formulario, ¿no? Entonces todos los demás tenemos la obligación de ayudar, entramos y llenamos. Si me corresponde, si estoy en el rango de edades que ustedes necesitan, pues voy a llenar, les voy a ayudar yo también a llenar, lo puedo difundir aquí en casa, a mis amigos, no sé, lo que ustedes quieran, ¿ya? Más o menos es así. Primero, no se olviden un buen título, una buena descripción, los datos generales primero, y luego una segunda parte con los datos más específicos, ¿no? Datos puntuales que yo necesito. ¿Listo? Es así, más o menos. Si ustedes tienen otras ideas, otras sugerencias, pues adelante, claro que sí. Entonces, para mañana, ustedes tendrían que tener ya algún tipo de respuesta, algún tipo de datos que nos puedan servir, tal vez no cerrar los formularios todavía y ver cómo vamos avanzando con la toma de informaciones, alguna idea de llenar cartillas bajo el mismo formato con la información que están recabando. O sea, algunos pueden ponerse a la tarea de definir las preguntas, otros diseñar la lámina, otros buscar imágenes, ¿no? Se pueden ustedes organizar un poquito para hacer esas láminas, que son 2, 3, 4 láminas del usuario, bastante didácticas que nos van a llevar a tener ya concretamente para quién vamos a trabajar. ¿Listo? Eso hasta mañana. Y mañana les muestro, ahora sí, las cartillas de análisis de proyectos análogos, para que podamos avanzar hasta el día lunes, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que hacer es buscar proyectos, o sea, parecidos, proyectos similares en diferentes contextos. Pero ahí sí me gustaría que ustedes me ayuden
a definir algunos universos, ¿no? O sea, digamos, no, ¿sabe qué? No buscaremos en La Paz, buscaremos, no sé, pues en Chile, ¿no? No tengo idea. Ustedes me dirán qué es lo que prefieren, ¿sí? Proyectos similares de vivienda colectiva en otras localidades, en otros lugares, tal vez solamente buscar en Latinoamérica, no tengo idea. A mí me parece que hay muchos buenos proyectos, muchos buenos arquitectos que han realizado proyectos de vivienda colectiva buenísimos, ¿no? Les voy a dejar con esta imagen que sigue cargando, igual de proyectos. Seguramente se van a repetir los proyectos, no se preocupen, ¿no? Eso no estaría mal, que se repitan los proyectos, no pasa nada, ¿no? Este es que está cargando, residencia universitaria. Este es un proyecto de grado. Un proyecto de grado, ya, bueno, un proyecto de grado, ¿vale? Puede servir. Mejor si son proyectos construidos, ¿no? Este es aquí en La Paz, no sé, está el terreno, el proyecto, no pasa nada, pero mejor si son proyectos construidos, proyectos reales. Hay lindos proyectos de vivienda colectiva en el mundo. Así que eso, bueno, lo vamos a ver después. Aquí, de Richard Mayer, ¿no? Gran proyecto, ¿no? En Bogotá, Colombia. Bueno, pero eso, como les digo, después, mañana. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren ir diseñando sus encuestas? ¿Quieren? Ah, sí, y me tengo que quedar un ratito con cada uno de con cada grupo para ver si está todo bien en el Miro. ¿Tienen alguna pregunta más? Aquí es lo que vamos a ver mañana. ¿Se pueden usar ejemplos de otro lugar? O sea, de otros países, porque ahorita vi que eran de Colombia y tal vez podríamos usar algún otro lugar, ¿verdad? Sí, ¿saben qué? Si quieren, si gustan, ustedes pueden ir adelantando algo, ¿no? Y decir, mira, aquí hemos encontrado este que está en tal lugar, ¿qué le parece? No sé qué, hasta mañana. Y mañana ya les doy la asignación completa, el contenido, todo, y vamos validando, digamos, esos proyectos. Pero es un poco decisión de ustedes. Si ustedes consideran que es un buen proyecto, vale la pena. Yo les daré algún criterio, ¿no? Alguna sugerencia de decir, bueno, no, este no por tal razón, o este no porque, no sé, sale de es muy diferente por el nivel social, digamos, ¿no? De Santa Cruz que les he mostrado, que era súper lindo, pero el nivel económico para acceder a ese proyecto era muy alto, ¿no? Entonces eso hace la diferencia. Pueden ustedes ir buscando algunas ideas en internet, vayan leyendo algún par de libros, algunas, fíjense qué ha pasado en la Bienal, ¿no? Qué proyectos se han presentado en la Bienal, en la anterior Bienal también, nacional, digo, ¿no? Y a nivel Latinoamérica, hay montones, ¿no? En Argentina, en Chile, en Brasil, hay proyectos bellísimos de vivienda colectiva. Si quieren, vayan buscando. ¿Listo? Y sobre sobre sus usuarios, si no tienen más dudas, creo que podemos ir saliendo. Y me voy a quedar con algunos grupos para poder... Aquí. Sí, Víctor, dime. Referente al usuario, tenemos que seguirlo trabajando en grupo, ¿no? Sí, por favor. Lo del usuario y lo de los proyectos análogos también es en grupo, ¿ya? Ahí sí se pueden un poco repartir las cosas, tal vez, digamos, nosotros dos hacemos el proyecto análogo latinoamericano, nosotros dos no sé, pues el mundial, no sé, eso ya nos vamos a organizar mañana, ¿listo? Pero esta etapa sí, porque si no vamos a tener una 60 multiplicado por 3 van a ser 180 proyectos, es un montón, ¿no? Entonces lo haremos nomás en grupo, no es muy largo, ¿ya? Ya está bien aquí. Súper. Ya no hay problema, gracias. Ok, entonces, a ver, voy a ir mostrándoles. Si quieren pueden ir saliendo los grupos que ya tienen todo. Y por ejemplo, el grupo 8 y el grupo 9 ya estaba cerrado, ¿no es cierto? Su Miro estaba bloqueado. Quiero saber de algún otro grupo que también haya terminado de hacer sus láminas al 100%, ¿no? Porque sé que hay algunos que se han quedado sin tiempo. A ver, el grupo, no sé, ustedes díganme, ¿qué grupo ha terminado sus láminas al 100%? No me digan que ninguno, ¿ya? No, me muero, ¿no han terminado? El grupo 2. ¿El grupo 2? ¿Han terminado plenamente? Sí, aquí hemos acabado. Súper, ok, entonces voy a marcar así. Ok, está ahí. Ya.
yo lo bloqueo así, y no solamente así, sino tengo este bloqueo adicional que solo yo lo puedo poner, que evita que cualquiera pueda mover sus cosas. Grupo 2. Ok, entonces pueden salir también grupo 2, grupo 8, grupo 9. ¿Algún otro grupo que haya completado al 100%? Grupo 4 aquí. Grupo 4. Ya, súper. Grupo 4. A ver, espérame, voy a ver si se ha movido algo. Aquí se ha movido algo del grupo 4, mira. Pues hay algo que no está bien. Sí, hemos quedado bien todo. Sí, pues por eso quería ir cerrando yo. Espérame un ratito, tú me indicas y yo te acomodo. Espérame un poquito, Mar, y me vas a ayudar a ordenar esas tus láminas. Ya, no te preocupes, ahorita la vamos a acomodar. Ok, ¿alguien más? ¿Algún otro grupo? Grupo 7. Ya, del grupo 7, entonces voy a bloquear esto. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Perdón. 7, 8, 9, este es el grupo 7. Aquí hay una cosita que no sé qué es. A ver. Grupo 7. Me parece que ahí les falta un frame. Les falta un frame, chicos. Aquí. Y aquí les falta otro. Ya, espérenme, grupo 7, les faltan. Aquí les falta un frame, ¿ven? Y aquí tienen doble. Aquí ha pasado algo. Sí, arquitecta. Pasa que alguien, o bueno, no sé, cuando yo ingresé, ya había estado bloqueado los frames y faltaban 20. Ya, espérame, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Por qué está así esto? Algo raro ha pasado. Dame un ratito entonces. Grupo 7 y grupo 4 lo vamos a corregir. A ver, mejor de una vez. ¿Dónde está? Aquí, esto está bien. Está bien, está bien. Este ya no está bien, porque no sé qué pasa aquí. ¿Sí? Aquí dentro hay otro frame. Son como dos frames que están ahí, bien raros. Pasa que yo he bloqueado hasta aquí todos los frames precisamente para que no se desordene, pero solamente son los frames. Este. Okay. Este. Aquí es su lámina. Aquí está bloqueado. Voy a parar la grabación.